Dragon Ball es muy posiblemente el anime más famoso en toda la historia de la humanidad. Se ha hablado muchísimo de esta obra, pero lo que mucha gente no sabe es que dicha serie es propaganda nacionalista china. ¿Qué? ¿No te lo crees? Pues quédate y te demostraré de lo que hablo. Te voy a narrar los hechos de la primera temporada. Así que tanto si quieres descubrir la verdad o simplemente te quieres saltar Dragon Ball para ver Z, quédate a ver este resumen. Todo empieza en una montaña de la China continental. Goku es un niño que vive del campo, pero tiene fuerza sobrehumana y se transforma en mono gigante. Esto es porque Goku está basado en el personaje Sun Wukong, que aparece en una leyenda china. Un buen día aparece una chica occidental llamada Bulma. Bulma es lo que se conoce como un White Monkey. Que os preguntaréis qué es un White Monkey. Los White Monkeys son personas blancas contratadas por el gobierno chino para mentir y hablar exageradamente bien del régimen chino a la gente del extranjero. What the West are hoping to do is to stop the rise of China. And this is the big reason why Western media is always attacking China. A genocide, they say, a genocide. There is no proof of genocide. Bueno, el caso es que Bulma está de viaje para conseguir las bolas de dragón, las cuales si las reúnes todas te conceden un deseo. Bulma acosa a un menor y se van de aventura. Por el camino se encontraron con varios amigos, amantes del Partido Comunista Chino, que eran Oolong, Yamcha, Puart y el maestro Roshi, quien le enseña a Goku a hacer la onda vital a todo gas, chaval. Me cago en la leche, como me gusta el Final Fantasy VII. Todo muy bien, hasta que se topan con el emperador Pilaf, quien está basado en la dinastía Qing, que gobernaba China antes de la revolución. Pilaf reúne las bolas de dragón, pero su deseo es interrumpido por Oolong, lo cual referencia a la revolución china. Entre todo el meollo, Goku se convierte en mono. Cuando todo acaba, el grupo se separa y Goku decide ir donde el viejito, en su nube voladora. Ah sí, se me olvidó decir que Muten Roshi le da una nube voladora a Goku, pero la nube solo te permite montarte en ella si sientes un profundo amor por el Partido Comunista Chino. Una vez Goku llega con Roshi, aparece Krillin. Un monje tibetano que está en contra de los ideales independentistas de sus compañeros, y decide huir. El entrenamiento que estos dos realizan es trabajar el campo a cambio de comida, como buenos ciudadanos. Estos muchachos se hacen tan fuertes que deciden entrar al torneo de las artes marciales, en el cual se reúnen los mejores peleadores del mundo. En el torneo, los protagonistas se pegan con un fan de Love Live, un moro y un reptiliano, hasta que Goku logra llegar a la final contra un señor llamado Jackie Chun, obviamente inspirado en Jackie Chan. Goku se vuelve a convertir en mono y Jackie Chun decide destruir la luna llena. Es por eso que Jackie Chan ahora es persona non grata en China. Después de esto, Goku se enfrenta al ejército nacionalista chino, en lo que hace nuevos amigos, como una chica pelirroja, un indígena, un gato y un robot. También se enfrenta a una cosa morada, a un ninja y a John Cena. También participa en unos combates en casa de una viejita donde se reencuentra con su abuelo. Una vez terminado el combate, su abuelo le dedica estas hermosas palabras. Después, Goku logra vencer la última base del ejército nacionalista y los exilia a la isla de Taiwán. Una vez acabado este arco, Goku se inscribe en el segundo torneo de las artes marciales, en el cual vuelve a quedar en segundo lugar, ya que es derrotado por Egghead. Pero bueno, al final se hacen colegas. Pero no todo es tan bonito porque yendo a buscar a Krillin, Goku se lo encuentra muerto.
el cual es asesinado por un demonio comandado por el rey Piccolo, quien al ser japonés es un ser de pura maldad. Goku se china y va a buscar a Piccolo, pero es derrotado. Piccolo hace una masacre, reúne las bolas de dragón y se convierte en el emperador de Japón, para luego matar al pobre Shenlong, uno de los mayores símbolos chinos. Piccolo se dirige a Beijing para anexionar China al imperio japonés, pero Goku llega con un power-up debido a su profundo amor por China y empieza la pelea. Como dice el momaso, Goku le gana, pero antes de morir Piccolo pone un huevo del que sale un Piccolo pequeñito. Después de mucho tiempo, Goku se vuelve a apuntar al torneo de las artes marciales, pero ya es mayor y en el doblaje latino tiene la voz de Mario Castañeda. ¡A un lado! ¡Le voy a cobrar! En este torneo vuelven a participar sus amigos y el Piccolo Jr. En este torneo Goku se casa con una joven china para enseñar a los niños que no deben juntarse con occidentales. Pero al final del torneo Goku se enfrenta a Piccolo en la que es la pelea más sangrienta de toda la franquicia. En este caso Goku gana el torneo y demuestra que China es superior a Japón. Could you pay me in advance? Después, Goku se casa y respeta la política del hijo único. Pero bueno, eso ya es cosa de Dragon Ball Z. Mira, ¿qué creen de mi carro? Lamborghini fucking Goku Ultra Instinct fucking Vegeta. Fucking Vegeta. Fucking Vegeta. Fucking Shenron, el fucking dragón de Dragon Ball Z. Así que esto sería todo el resumen de Dragon Ball. Bueno chicos, ya os lo sabéis, dadle like y compartid este vídeo. Aunque antes de irnos, os quiero dedicar esta bonita canción. 离家的孩子流浪在外边，没有那好衣裳，没有好烟。My fellow Americans. 我在北京。天上太阳红呀红彤彤嘞，心中的太阳是吗？